Vamos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rocío González, soy manager en Remaster B2 y hoy tengo el placer y el gustazo de presentar a una de mis maestras de coaching, ya les contaremos. Sandra Díaz es coach ejecutivo y además está especializada en el tema de emociones y en el tema de coaching de equipos. Ella, además de darme clases, es una excelente coach y hoy el tema que va a tocar es un tema muy importante para todos nosotros porque en la medida que somos capaces de ser empáticos con nuestros clientes, somos capaces de conectar con ellos. Vamos a hablar de todo esto. Hoy se presenta súper apasionante la tarde. Sandra, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas Preséntate tardes. un poco para la gente que no te conoce. Cuéntales, ¿quién es Sandra Díaz? Pues hoy estoy siendo una persona inquieta y curiosa. Es la primera vez que participo en una charla con este medio tecnológico. Habitualmente hago sesiones de coaching y entrenamiento de líderes, de managers y de profesionales en el desarrollo de habilidades para, bueno, movilizar, entender, conectar con las personas y conseguir mejores resultados. Hace ya más de 30 años que me dedico a la formación y al desarrollo directivo y estudié psicología en Salamanca y a partir de ahí comencé una carrera como consultora que recomenzó hace 10 años en el mundo del coaching. Digamos que el coaching es mi segunda carrera, no la última, pero sí mi segunda carrera profesional en la que estoy entrenando pues una de las habilidades y de las sensaciones y de las emociones de la que vamos a hablar hoy, que es la empatía, que fundamentalmente nos facilita la conexión con el mundo y la conexión con los demás, sin olvidarnos de algo súper necesario en los tiempos que corren, que es la empatía con nosotros mismos, comprendernos cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo, para así también reconectar con peticiones y en qué nos pueden apoyar los demás. Así que hace ya Súper muchos años que me importante. dedico al mundo de la formación, al de desarrollo personal, al crecimiento y a entrenar cada día. ¿Qué significa esto de conectar con los demás? Porque es una habilidad que casi siempre debe estar a la medida del que tengo enfrente. Encantada de Súper, estar aquí, Rocío. súper, súper. La verdad es que, ya te digo yo, este tema a mí me apasiona porque realmente me he dado cuenta en el mundo profesional que de verdad, que en la medida que te conoces a ti mismo, como dices, empieza la empatía contigo mismo y hablaremos de eso, porque gentes como nosotros, que somos agentes inmobiliarios, que estamos en la calle todo el tiempo, que nuestro éxito, nuestros ingresos dependen de si llegamos a vender una casa o no. Y antes de vender una casa, pues estamos hablando en muchos casos de un tiempo, una inversión, etcétera, ¿no? Y hay un estrés acumulado importante. Entonces, bueno, hablaremos de todo eso. La verdad es que súper Yo encantada. contento. Mira, ahí está Aurelio que es un gran amigo desde Gran Canaria. Aurelio, gracias por estar aquí. Vladimir también. Hay gente ya empezándose a conectar. Ya sabéis que podéis participar en las preguntas. Y yo empezaría un poco por Sandra, a ver si nos puedes contar un poco. ¿Qué es la empatía? Pues mira, la empatía, para empezar, es uno de los 5 pilares de la inteligencia emocional, ¿eh? Uno de los cuales, el primero, es el autoconocimiento, y ahí decíamos la importancia para gestionar y practicar la empatía del autoconocimiento. Esto ya lo definió en los años 80-90 Goleman, Uh y -huh. hablaba de el autoconocimiento, el autocontrol, la motivación, la empatía, es el cuarto componente de la inteligencia emocional, para facilitar las relaciones interpersonales, que es el quinto de los pilares. Uh -huh. La empatía, además, curiosamente, digo curiosamente porque no lo había pensado así cuando conocí esta idea, se acuñó un filósofo alemán, que no me acuerdo cómo se llama porque tengo muy mala memoria para los nombres, pero lo tengo Uh apuntado por -huh. aquí, Bischer. Uh -huh. La empatía lo acuñó como término para cuando nos conectamos con una obra de arte, con un cuadro, y cómo se establece esa conexión entre esa experiencia estética entre el observador y lo que está observando, cómo nos podemos fundir con la obra que estamos observando. Y esto es muy bonito porque Wow, tiene es mucho que ver verdad, con la empatía, muchísimo, claro. ¿no? El riesgo de fundirse en el ámbito de las relaciones personales, que lo veremos también, es que a veces simpatizamos o hiperempatizamos
Con lo cual consolamos, acompañamos, sí, pero Pero no no ayudamos, no estamos quizás haciendo, y eso nos pasa mucho como agentes mucho, inmobiliarios. mucho. Es verdad que ser simpáticos, como decimos a veces en coaching, ¿no? Pasar de la empatía a la simpatía es muy útil para las relaciones sociales, pero no siempre para que el otro se sienta comprendido, ¿no? Una Que buena se sienta a definición de gusto. empatía la da, por ejemplo, Giovanni Franchetto, que es un experto en emociones, ¿no? Y que dice que es la capacidad para reconocer en la otra persona lo que está pensando y lo que está sintiendo, reconocerlo. Va mucho más allá de la escucha empática, aunque la escucha empática es fundamental. Qué guay, de verdad es cómo podemos, qué error puede cometer una persona, por ejemplo, cuando está hablando con un cliente, con una persona que puede ser un coach o puede ser un cliente, un vendedor de un inmueble, ¿no? Oye, quiero vender mi piso. Y porque, ay, cuéntame, ¿por qué lo vendes? Y a lo mejor en esa conversación, ay, claro, porque fíjate, y empiezas a tú llevar la conversación y no a escuchar lo que realmente el cliente dice, ¿no? Y empiezas a intentar establecer tus ideas y tus cosas Exacto. y no llegas a entender el por qué siente eso, qué le ha pasado, por qué está tomando esa decisión, que para nosotros es fundamental. Porque Claro. ahí radica el 60% de nuestro trabajo, está en eso. Así que es Muchas veces, impresionante. Rocío, en este ámbito escuchamos autobiográficamente. Los humanos tenemos una tendencia natural Sí. a que el mundo se comporte de acuerdo o entender o pensar que el mundo se comporta de acuerdo a nuestro mismo modelo. Entonces lo filtramos por nuestra autobiografía, ¿no? Yo percibo los Claro. beneficios de la solución o del producto que estoy vendiendo y desde ahí me pongo a, en lugar de escuchar lo que necesita el otro y entender su necesidad, a filtrarlo a través de nuestro modelo, ¿no? A mí me gustaría porque, creo que es un piso muy cómodo porque, creo que es una... Y todo está filtrado. En función de lo que yo veo, Exacto. ¿no? Esto de Stephen Covey, que es un tipo magnífico, dice que es una escucha autobiográfica, ¿no? Dice que los humanos escuchamos desde la ignorancia más absoluta, este es un nivel más básico, hasta la escucha fingida, este ajá, Ajá. ajá, Muy bien. para luego soltar lo que nosotros queremos. El tercer nivel sería la escucha selectiva, que esto lo utilizan mucho las personas de A la eso dice mi ingeniería. marido que tengo. Escucha selectiva. Escucho solo lo que Lo que coincide quiero. con lo que yo quiero largar, con lo que yo quiero comentar. Es una escucha muy filtrada, y no escucho todo. La mayoría de las veces en la escucha selectiva me pierdo lo más importante, que es escuchar con los ojos y con el corazón, esa escucha más del alma, de la emoción y de la necesidad del otro. Después está un nivel que los profesionales practicamos bastante bien mediante preguntas, resumimos lo que el otro dice, que esta es la escucha más activa o más atenta. Y el último nivel, muy pocas personas lo practican. Ese quinto nivel, que es la escucha empática, donde además profundizo en necesidades, emociones, pensamientos, interpretaciones del mundo. ¿Qué ve mi cliente que yo no estoy viendo? Eso es súper curioso. Cuando haces una sesión de coaching y de repente le ayudas a esa persona a cambiar de observador, que es una palabra muy técnica para los que no sepan de coaching, que ayudas a una persona a ver otras realidades de la misma situación, porque siempre hay muchas realidades de las cosas, ¿no? Y a veces nos enfocamos, como dices, en nuestra conversación autobiográfica, porque a mí esto siempre me ha pasado esto, entonces para mí esto es así. Exacto. Y cuando a alguien le dices, oye, espérate, cambia. Ah, mira, aquí también hay otra opción. La gente dice, oh, uy, eso no, ni siquiera lo había percibido. Y a veces somos tendientes a decir, no, es que seguro estás sintiendo esto, porque esto fue lo que yo sentí, ¿no? Y con Correcto. los clientes tenemos que tener como muchísimo cuidado, ¿no? Mm. ¿Cómo se podría mejorar? ¿Qué es lo que tendría que hacer alguien? Por ejemplo, imagínate alguien que está en el mundo comercial, porque al final Ajá. la mayor parte de la gente que nos escucha son agentes inmobiliarios como yo, viven de lo mismo que yo, con lo cual para nosotros de verdad es importantísimo, uno, entender lo que el cliente te dice y entender lo que el cliente no te dice Claro. y ser capaz de preguntar aquello
que el cliente no te está o queriendo decir o que tú estás percibiendo que hay algo, pero a veces por ir con nuestro mismo speech no nos damos cuenta. Pero imagínate que haces un esfuerzo adicional y el cliente a veces te quieren contar las cosas y por nuestras reacciones no nos las cuenta, pero en ese momento que el cliente te quiere contar, ¿qué podría hacer alguien que no sabe, que no ha hecho ningún curso de coaching ni nada, para empezar a ejercer la empatía? Pues mira, yo aquí hablaría de 3 tipos de empatía, ¿no? Hay una primera empatía que a veces ni siquiera practicamos esta, que es la empatía cognitiva, ¿eh? Que es entender la perspectiva de la otra persona, ¿eh? Hacer preguntas, estar en silencio, qué necesita usted, qué está valorando en este momento de su vida, qué prioridades tiene, pero no como un interrogatorio y además de manera coordinada a las respuestas que nos da el cliente. Esto es importantísimo también para un jefe que tiene equipo o para una madre que tiene adolescentes o un padre, porque a veces no entendemos el modelo mental de nuestro interlocutor, ¿eh? ¿Qué es importante para usted en este momento? Para esto debemos tener bien practicada la diferencia entre estar callado y estar en silencio. Claro, porque estar callado supone que estoy pensando en qué le voy a preguntar, qué le voy a decir, qué le voy a responder, y estar en silencio supone estar solo para el otro, pensando que lo que ya sabemos sobre lo que vamos a ofrecer o sobre lo que vamos a vender ya lo tenemos incorporado. Esto tiene que ver también con la autoconfianza y la autoestima, ¿eh? A veces asociamos un buen repertorio de competencias técnicas a una buena autoestima y autoconfianza profesional, cuando además tiene que ver con nuestra capacidad para completar y co-crear una conversación a partir de lo que el cliente nos va diciendo, de lo que valora, ¿eh? Este sería un primer entrenamiento. Y conocer mediante preguntas, presencia y escucha cuál es la perspectiva del cliente. Esta sería la empatía cognitiva. La segunda Eso, sería la empatía... Sí, dime. perdona por interrumpirte, Sí. pero así para la gente que nos escucha, por ejemplo, tenemos a Ceci, que está desde Perú, que también es una, mira, está por aquí, Ceci Valdivia, que son de nuestras pieles, como Mitakun Divina, que siempre está presente, la adoro. Es una gran amiga, una gran líder. Imagínate, soy agente inmobiliario, lo que dices tú en esta primera. Tengo que estar presente en silencio, percibiendo y escuchando y observando lo que el cliente me está diciendo, pero sin ningún prejuicio y sin ninguna necesidad de a ver en qué momento le lanzo mi speech, ¿no? O sea, Claro. el consejo sería, tu repertorio, llévatelo aprendido, llévatelo bien, pero llévate una serie de preguntas y sobre todo un gran papel y un lápiz para intentar entenderlo, ¿no? Eso Escucharlo. es. A partir de una pregunta es, oye, cuéntame, ¿qué te ha Eso llevado es. a tomar la decisión de vender la casa? Y Eso empezar es. ahí a entender un poco pues, desde dónde, cuál es lo que lo motiva, por qué lo motiva, etcétera, ¿no? Eso es. Porque además, los clientes, cuando haces esto, en el 90%, o sea, ya tienes el 90% ganado. Porque eso no lo hace nadie. Cuando te sientes escuchado y sientes que alguien tiene esa interacción contigo, es como, ya logras esa confianza, ¿no? Exacto. Perdona por interrumpirte, soy No, muy esta es la interrumpido. inversión que tenemos que hacer en este ámbito que estás describiendo, Rocío, de la inversión Uh-huh. en confianza, ¿eh? Uh-huh. En lugar de verlo como un coste, ¿no? Tengo que escucharle para conseguir la operación, desde un tengo, desde un quiero, ¿eh? Conectar Quiero para conectar, correcto. entender y comprender y sentar ese terreno de juego en el que cualquier relación profesional se lleva a cabo, también las personales, como es la confianza. Este es el terreno de juego. Si no hay conexión, ¿eh? No hay Probablemente negocio. no haya un buen resultado, ¿vale? Es verdad, es verdad. Bueno, perdona, entonces te No, interrumpí. está Esa era bien. la primera. La Empatía segunda. cognitiva. La segunda sería esta empatía emocional, que es la capacidad para sentir lo que la otra persona está sintiendo y además ser capaz de comprender y comunicar lo que está sintiendo esta persona. Entiendo que Uh-huh. para usted este es un momento difícil. No hace falta que le digamos, veo que se emociona, siento que para usted
Veo que estás a punto de llorar, te entiendo. No, exacto. no No hace hay que falta. entrar ahí porque esto le puede hacer sentir al cliente excesivamente vulnerable y no dejemos de pensar que, bueno, es una casa la que vende o la que busca, pero es una relación profesional. Y es verdad que conexión implica también emoción. Para esto, ¿qué hacemos? Estemos atentos no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice el cliente. El tono, la corporalidad. Decimos que la escucha quizá más bonita y más útil, si queremos trabajar en este nivel de la empatía, tiene que ver con escuchar con los oídos, escuchar con los ojos, escuchar con el corazón. Y esto no siempre el sentido de la urgencia con el que vivimos la vida nos lo permite. Estamos llenos de juicios, de pensamientos, de inferencias, de nuestras propias emociones que a veces nos llenan. Claro, a lo mejor vas y no has pagado, te mandan un mensaje que tienes que pagar la tarjeta, se te ha roto el coche, traes como una serie de cosas y a lo mejor te sientas delante del cliente, estás hablando con él, quieres estar con él, pero estás pensando, joder, ¿y a qué hora voy a ir al banco que tengo que ir a pagar eso? Mira, yo siempre les sugiero a esas personas del ámbito comercial, pero igual que se lo propongo, por ejemplo, a las personas que van a hacer una sesión de coaching o a los directivos que van de reunión en reunión, con esto del teletrabajo están permanentemente conectados, Sí, ¿eh? sí, es Que agobiante. nos entrenemos en desconectar, ¿no? En desconectar para volver a conectar. Lo que está lleno ya no se llena. Entonces, si nuestro vaso está lleno de conversaciones, de ruido, de emociones, de dificultades, entonces 5 minutos antes de cada conversación con un cliente o en una reunión interna, hacemos 5 minutos de vaciado, 5 minutos de respiración profunda, de estar con nosotros mismos. Yo les digo a veces también a los equipos con los que trabajo, elegid vuestra propia forma, que puede ser 5 minutos de paseo, de mirar por la ventana, de cambiar de tema, De ponerte una respirar, canción que te ponga a vaciar, tono o te exacto, relaje en función de vaciar cómo para estés. llenar. Lo que está lleno no se llena ya. Vaciar Entonces, si para estoy llenar, me hasta lo voy a aquí, apuntar. no hay más por ahí. No hace falta que sean expertos en mindfulness, pero sí, si quiero estar en el presente, ¿eh? Y algo que dice también el Covey, como decía antes, que a mí me gusta mucho la metáfora, esto de afilar la sierra, ¿no? Estar cuidados psicológica y físicamente, ¿no? Si no dormimos, si comemos regular, si amontonamos las tareas, si tenemos una sensación de urgencia, si no cuidamos nuestra vida y nuestro mundo mínimamente, lo que nos interese, no hace falta leer el Quijote todas las semanas, ni ir a visitar 5 museos, ni hacer conversaciones filosóficas, no. Cuidarnos, sentir que nos cuidamos, Cuidado. esta parte nos va a dar mucha serenidad en nuestras conversaciones, Rocío. Es que es bien, de verdad, todo lo que dices es como un curso básico de ventas que nunca nos lo dicen. O sea, siempre estamos como Vale. más preocupados en cómo debatir argumentos, cómo negociar y tal. Y muchas veces es desde esto, simplemente estar presente con el cliente y no quererte salir con la tuya, porque ese es uno de los grandes errores Claro. que cometemos siempre, ¿no? De tengo que llevar el contrato a toda la teja. Bueno, pues no, porque en el caso nos ha sucedido muchas veces que estás con un propietario y el propietario te dice, oye, sí, quiero vender, pero no lo tengo claro, y gesticula, te está diciendo por todos lados que tiene mil dudas, que bueno, no sabe porque igual también pues, no tiene, y tú vas, no, porque mire, porque vender, porque tal, porque yo, porque mi oficina, porque tal, porque cual. Te llevas el contrato con todo eso, fotos, licencias, todo lo que tenemos que hacer para que a lo mejor después de 2 meses que lo tienes anunciado, que tal, que estás haciendo visitas, llegas con él y dices, perfecto, mira, tenemos una propuesta de compra y dices, es que sigo sin tenerlo claro, dices, Ya. ¿cómo? O sea, es tan importante eso y bueno, tienes razón, la parte de afilar la sierra, yo creo que ahí me gustaría al final tocar este tema con más detalle, ¿no? Algunos consejos de cómo podemos hacer para eso. Y la tercera, me Y la faltaba tercera una. es el interés empático. El interés empático es entender,
y tener claro y poner sobre la mesa lo que la otra persona necesita de nosotros. Esto se lo digo muchísimo a los directivos, por ejemplo, cuando dicen, no, si es que yo lo escucho, pero ¿sabes qué necesita de ti? ¿Estás atento a la necesidad? ¿Se lo has preguntado? ¿O simplemente estás escuchando para solucionar, para resolver, para para dar proponer caña. ideas? ¿Qué necesitas? ¿Se lo preguntaste? Porque a lo mejor solo necesita, ay, pues mira, ahora solo necesito que me escuches 5 minutos. Después, si acaso que me digas lo que piensas, pero solo escúchame, ¿no? Entonces, entender qué quiere el otro de nosotros en este momento, porque a lo mejor el cliente en este momento solo necesita que le escuchen y valorar las posibilidades de venta que tiene su propiedad. Solo esto. Claro. No quiere venderlo mañana. Solo necesita, pues mira, es que estoy, no sé, estoy valorando la posibilidad, es que me voy a comprar un perro. Claro, no tengo una terraza muy grande. Entonces, pues estoy pensando, no sé, claro, si por la zona, esta zona me gusta mucho, pero ¿qué necesita Sí, en este momento? puede estar divagando y puede estar Exacto, diciendo, puede estar simplemente soltando información eso que es, nosotros tenemos que estar como muy presentes, muy de eso escucharle y es, sobre todo decir, pero a ver, vamos por partes. eso es, ¿En qué medida es importante? ¿En eso es. qué? Cuéntame un poco cuál es la estructura de tu plan, ¿En qué necesitas qué en has este momento? visto, en qué te Entonces, puedo ayudar yo. claro, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Eh? ¿Por qué has pensado en nosotros? Pues mira, es que en esta zona, no sé, contadme un poco. No necesito que me vendáis nada de momento, contádmelo, a ver qué hay. Sí, Porque de como nunca hecho, vendí mi casa, no sé qué hay aquí. claro. Entonces esa parte que es una mezcla de perspectiva, emoción y necesidad. Este sería un poco el cóctel Ujú. de la escucha. Para esto el profesional tiene que tener muy claro también cuáles son sus pensamientos, sus interpretaciones y sus emociones, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta y nuestro gesto está mostrando desacuerdo, Sí, incomodidad, vaya rollo me está contando, así como de o por estamos en favor no esta me escucha de diga. entiendo, 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 no hemos escuchado nada y esto el otro lo nota, que es casi peor. Es horrible, sí. ¿Eh? Cuando alguien te dice, ah, sí, sí, uy, sí, 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 claro, sí, 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 dices, si no me está escuchando, está nada más diciendo sí, 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 sí. Wow. El cliente Es, necesita sentirse cuidado por nosotros y sentirse cuidado, el primer paso es sentirse escuchado, es escucha. decir, que lo que le pasa, lo que necesita, lo que piensa es importante para nosotros y no va a ser juzgado por lo que piensa, por lo que dice, por lo que siente. Este es el ¿Cómo podemos, esfuerzo de la empatía. cómo le podemos hacer ver a un cliente que no lo vamos a juzgar? O sea, porque es fácil decir, oye, no te preocupes, pero es como, cuéntame un poco cuál es la situación y quiero que sepas que pues, he vivido tropecientas situaciones, con lo cual yo no estoy aquí simplemente yo no estoy aquí para juzgar, sino para conocerla. Bueno, no, es que esa conversación, ¿cómo le dices a la gente eso? Bueno, yo creo que en el mundo de la relación comercial hay diferentes tipos de escucha para diferentes momentos. O sea, Ujú, yo creo que no es necesario estar siendo empático todo el rato, todo el tiempo con todo el mundo. O sea, hay una ujú, parte más de eh, presencia, conocimiento del cliente, sí, hay una parte de argumentación, hay una ujú. parte de contrastar, hay una parte de encontrar puntos de vista, hay diferentes tipos de escucha. Desde luego la menos útil es la escucha cero, esta que decíamos, la más básica. Esta, olvidarla, ¿no? Hay que Ujú, olvidarla. Pero que realmente el cliente vea que también nuestra profesionalidad va por estructurar una información a partir de la escucha que hemos hecho. No estamos haciendo una escucha en vacío, ¿eh? Pero entender en qué momento está el cliente y en qué momento está nuestra relación con él. Y no es lo mismo nuestra escucha en el primer encuentro que nuestra escucha cuando hemos dado unos pasos hacia algún tipo de oferta o de acuerdo, ¿no? ujú. Porque la escucha empática puede producir, como decíamos antes, una sobrecarga, una sobrecarga. Y además, la empatía tiene una característica y es que eh,
practicada mediante la escucha empática, pero también mediante el autoconocimiento, mediante la presencia, la empatía se gasta. La empatía se gasta. Y esto ocurre, por ejemplo, pues en profesiones como comerciales, pero en profesiones que están muy al servicio de las personas, como los sanitarios o como los psicólogos. Cierto, O llega como, un momento en que se cansan claro, y dicen, mira, si yo estoy contigo empatizando, se me ha acabado la empatía con mi hijo. Como que se gasta, exige esfuerzo, presencia, energía. Entonces, tenemos que saber también establecer unos límites, Rocío, ¿no? claro. ¿Hasta dónde entro, no? Ujú. Ahora Es, mismo es, en el mundo sanitario, por ejemplo, pues se habla mucho de este síndrome de la fatiga por compasión. O sea, estamos tan gastados o están tan gastados eh, por horas, tipo de situaciones que wow. atienden, escasez de recursos, que tienen una hiperempatía y una posibilidad de caer en estrés por estas situaciones tan fuertes que están viviendo en su entorno, ¿no? Así que tenemos que tener Claro. cuidado también Y la con no frustración desgastar esto. también. Ujú. Te puede llevar a frustración también, ¿no? El Absolutamente. tema de ser empático, soy empático y ver que las cosas no cambian, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, cuando hablas de equipos, y eso a mí me gusta mucho, porque yo tengo un equipo importante de gente que además adoro, si es verdad hasta dónde la empatía no te hace ser más estricto o más... O sea, pero puedo ser muy empático, entiendo que te esté costando, porque a mí me costó, entiendo, como dices tú ahí, hablo de mi autobiografía, claro, como a mí me costó, no pasa nada, a ti también te cuesta. Pero hay gente que quizás le echa más morro al tema y dices, efectivamente, puedo ser muy empática y tal, pero llega un momento que hasta dónde viene la responsabilidad del otro por hacer cosas, ¿no? Hasta dónde puedes ser empático, pero tu comercial puede estar pasándose de, bueno, es que es tan empática que no pasa nada, ¿no? Sí, ese límite que decíamos, ¿no? Entre la empatía y la simpatía, ¿no? Que a veces nos lleva a, pues a que tenga un coste, ¿no? Porque compramos los argumentos del otro de tal forma que nos cuesta muchísimo establecer límites, ¿no? Es decir, Ujú. bueno, estos son los retos, estos son los objetivos, este es el camino, cómo lo estás viendo tú, cómo lo estás recibiendo tú, y vamos a establecer juntos un cambio, ¿no? Es un poco también el juego que tenemos a veces los jefes de comprar las excusas o comprar las quejas, ¿no? Es decir, Ujú. no, es que esta zona es dificilísima, no es que este cliente es el peor, hoy, ¿qué me vas a Sí, decir a sí. mí? Si yo llevo mucho tiempo aquí. Esto, lejos de ser empatía, lo que estamos haciendo es comprarle el razonamiento del otro, ¿no? Es como si pusiéramos un cartel gigante en nuestro despacho, en nuestro ordenador, que decís, aquí usted se puede quejar. Su jefe Sí, sí, yo a recibe veces contesto como su así, queja. departamento de queja. Exacto. Bienvenido, cuéntame, ¿no? Entonces, está muy Cuente, bien, cuente pero sus penas aquí. una vez que hay un desahogo mínimo, ¿durante cuánto tiempo y cuántas veces estamos recibiendo algo que no aporta a la productividad o al compromiso o al rendimiento? Ni siquiera aporta, que esto es un error que a veces cometemos, a que el otro se sienta bien, porque ese Sí, desahogo tarda cero coma en pasarse. Cuando salgo por la puerta, ese pico está otra vez, porque en realidad no hemos establecido ninguna acción concreta, no hemos no dado hemos ninguna dicho, bueno, solución. pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué acciones vamos a hacer? Sí, Exacto, esto es exacto. horrible, pero bueno, a partir de que es horrible, ¿qué sí está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer? Trabajar desde ¿Cómo lo ahí. harías de, o que, por ejemplo, pues una frase que usamos mucho aquí es, ¿qué has aprendido en esta lección? ¿No? ¿Qué Ujú. podrías hacer en la próxima Eso que te es. pudiera hacer mejor? ¿No? Ujú. Y además Es, aquí vosotros, los managers, tenéis un rol fundamental en actuar como espejos, ¿no? Es decir, mira, estoy recibiendo esto y me estás diciendo esto y lo que haces es ese feedback o ese feed forward que decías, hacia dónde vamos a mirar juntos, ¿no? Y la escucha también es es un facilitador para entender qué le pasa al otro, si realmente es importante, cómo de prioritario es en su vida este problema que le tiene atascado, si solo lo hace por desahogarse y porque tiene esa rutina de soltar o realmente necesita ayuda, ¿no? Eso es, también hay una empatía entre el manager y el equipo. ¿Mm? sí, y bueno, una de las cosas
que quizás cuando me certifiqué como coach, aprendí a hacer es no decir, haz esto y haz esto otro y haz aquello, porque al final, de nuevo, son ideas o cosas basadas en mis perspectivas que no necesariamente son las de enfrente, ¿no? Claro. Oye, entonces, una de las preguntas que creo que ya me la contestaste, pero es un poco para volver a ese tema, no podemos ser todo el tiempo empáticos, es decir, tenemos que ser naturales, pero sí es importante que en determinados momentos sepamos que... Exacto. Vale. En muchas situaciones de nuestro día a día, pues basta con una escucha activa, es decir, lo que estás diciendo es que necesitas esto, no es necesario que conectemos, como digo yo, pero sí de ombligo, pero sí que mostremos interés, comprensión, mediante preguntas, mediante resúmenes, ¿eh? Eso sí es necesario. Pero fijaos en nuestro día a día, fíjate, Rocío, si yo a veces pongo el ejemplo de los taxistas, ¿no? Yo utilizo mucho el taxi, ahora menos, pero sí lo utilizo, y yo hago una escucha bastante selectiva, incluso fingida, o cuando voy a pedir un café y me empieza a contar lo que le está pasando en su familia. Yo elijo qué tipo de escucha puedo hacer, porque si no, llegaría a mi casa. Si me interesa, reventada. Sí, Y yo a más veces... como coach empezarías a hacerle la vuelta a todo el mundo, a ver, pero ¿por qué piensas eso? ¿Y qué es Cuando lo que te utilizaba más hace? los taxis, en este momento de más presencia y todo esto, bueno, pues yo a veces llegaba, no sé por qué, pues en ese momento había recibido más el mensaje de la persona que me estaba contando no sé qué de su vida, y llegaba al sitio y decía, es que estoy muerta, me ha robado toda la energía que tenía. Ay, me pasa mucho. ¿Cómo puedo Todo. lograr que no me queme? Y entonces he necesitado otros 5 minutos para activarme, para vaciarme, porque me robó la energía, pues el que me contara su situación, que es legítimo que me la cuente o que se quiere desahogar, pero que yo en ese momento pues no puse un límite, ¿no? A lo mejor seleccionar o fingir o centrar la atención en otras cosas, ¿no? Entonces, entrenar esos diferentes tipos de escucha para sentir que no es todo el rato. Pero si estamos con un cliente, como mínimo es necesario comprender para diseñar esa solución. Fíjate si es importante, hace unos años, en una compañía, bueno, en la Ford Motor Company, en la empresa americana de automóviles, los ingenieros que hacían el diseño de nuevas soluciones para clientes llevaban un dispositivo que se llamaba el Empathy Belly, que era un dispositivo para sentir los síntomas del embarazo. Entonces sentían todo, la pesadez en las piernas, el peso, los mareos, todos los síntomas del embarazo, las dificultades en la espalda, el dolor en la vejiga o en la sobrecarga, todo para diseñar ergonómicamente un coche que las embarazadas pudieran utilizar, que fuera cómodo para su espalda. Fíjate qué interesante es esto de la empatía. Lo siguen utilizando algunos ingenieros de diseño de Ford y además ahora, con el envejecimiento de la población, pues ahora han diseñado el traje de envejecimiento. Entonces los ingenieros llevan un traje especial que les haga más lento el tiene movimiento. rigidez en las articulaciones, dificultades visuales, dificultades para enfocar, para diseñar coches que sean ergonómicamente útiles para personas pues, que están en una etapa más de la vejez, ¿no? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta para el diseño de productos y soluciones. O sea, yo no puedo diseñar un coche. Sí, sí. Sí, buscar ese tipo de clientes es impresionante. Como para diseñar un coche tienes que ser empático con el cliente que lo va a consumir. Y realmente es verdad. Yo ahora el coche que utilizo, que amo, es alto. Entonces no tengo que padecer para bajar en un coche pequeño que me lastimaba la espalda y tal. O sea, al final tienes que encontrar el coche que se adecue a lo que tú quieres, ¿no? Alguien pensó en ti, Rocío. O sea, todos los que diseñan un coche. Sí, porque es moderno, divertido, cómodo. Exacto. O sea, vamos. Esta es la esencia de una de las técnicas que más se utiliza ahora mismo en el diseño de productos y en la innovación, que es el design thinking, ¿no? Que es el pensamiento de cliente, el diseño desde el pensamiento del cliente. O sea, comenzamos la fase de diseño de un nuevo producto, de una solución,
desde qué piensa, dónde va cada día, qué hace cada día, qué necesita, para qué utiliza el producto, la solución. Diseñamos desde el cliente hasta nuestra mesa de diseño, en lugar de planificar desde aquí, ¿no? Y esto cada vez más se utiliza pues desde, por ejemplo, los supermercados, todas las cadenas de supermercados, pues utilizan esto, ¿no? Desde el qué itinerario hace un cliente cuando entra al supermercado, cuáles son los lineales que mira con más intensidad, cuáles son los tipos de colores que recibe, cuál es la experiencia que vive en familia por el tipo de compra que hace. Que todo esto es empatía, Rocío. Wow. No, ya estaba pensando, por ejemplo, en el caso de nuestros clientes, muchas veces pensamos, tenemos el mejor servicio y tenemos la mejor tecnología y tenemos tal, pero le hemos preguntado realmente cómo quiere que le presentemos el servicio, cómo quiere que se lo demos. Por ejemplo, en algo hemos avanzado, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos mucho en la oficina es cómo quieres que nos comuniquemos. Porque hoy en día hay tantos medios de comunicación. Hay clientes que solamente se comunican a través de los mensajes del Messenger, ¿no? De Facebook. Y dices, ¿por qué me escribes solo por Facebook? Yo tengo un email, yo tengo tal. Ayer una amiga, una compañera en la clase de Pilates, abogada, dice, yo ya le dije a todos mis clientes que yo no trabajo por WhatsApp. Y yo pensaba, eso es. Qué poca empática, porque realmente la gente hoy en día está acostumbrada a la mensajería inmediata, y entonces si tú le dices a esos clientes, oye, yo no me voy a comunicar de esta manera contigo, a lo mejor los clientes dicen, ¿sabes qué te digo? Que me voy a otro donde quieran comunicarse como yo quiero, ¿no? O sea, pero no Fíjate se esto, qué trata... importantísimo es preguntar al cliente cómo desea que nos comuniquemos con él. Esto es importantísimo. La conexión. Fíjate, ahora mismo, ayer hablaba con un colega que trabaja en el sector bancario y decía, estamos perdiendo la desconexión con algún tipo de cliente. Y es que, claro, ni el cliente de más de 60 años o de 70 años utiliza la cita previa por Internet para acudir a las oficinas bancarias. Algunos no saben utilizar el cajero como única forma para hacer pagos, ingresos y tal. Es decir, estamos dejando de cuidar algún sector de nuestros clientes que siguen siendo importantísimos para la banca, Claro, que tienen claro, mucha porque a pasta lo en las mejor cuentas. ahí, claro, la gente tiene todos sus ahorros, entonces es Sí. importante, qué Cómo curioso. necesita, con qué frecuencia necesita que le llame, o, ¿no? Por ejemplo, no, yo es que no tengo internet, o yo es que, no, es que no tengo móvil, o sí tengo móvil, pero para hablar con tal persona, pero no lo utilizo. O sea, esa tipología de modos de conectar y estar comunicados con el cliente tiene que ver muchísimo con entender y con empatizar, ¿no? Que la verdad es impresionante, o sea, poner al cliente, porque siempre lo decimos muchas veces como eslogan publicitario, ¿no? Ponemos al cliente en el centro de nuestras decisiones, o ponemos al cliente, siempre de hecho hay muchos de los cursos que yo doy como formadora, me gustan mucho porque efectivamente toman en cuenta a el cliente, qué necesita, qué quiere. Pero efectivamente pocas veces hacemos el ejercicio de preguntarle. Y quizás más que nada cuando te sientes delante de él y decir, ¿qué necesitas de mí? Eso es. Eso lo aprendí en las ventas de alta inversión. Yo me Sí, acuerdo que vendía un software que era un sí. producto, software para la administración de los recursos humanos y era enorme, ¿no? Era un producto con muchas facetas como pues toda la parte de reclutamiento, selección, formación, crecimiento, evaluación 360, todo lo que tiene que ver con un Mm. departamento específico de recursos humanos. Y claro, si yo llegaba con el director de recursos humanos y le cantaba todo eso, vamos, al 0, me decía hasta luego, ¿no? Pero ¿qué tenías que ir haciendo? Conociendo muy bien, oye, cuéntame cuántas personas hay en esta oficina, qué tipo de sistematización, cómo hacen las evaluaciones, hay evaluaciones, no las hay, en fin, para en función de eso hacer una presentación a medida que solo hablara de lo que ellos quieren, ¿no? De hecho, te lo llevo ahora al mundo real en uno Sí. de los cursos que nos hizo un compañero nuestro de la casa que se llama Rodrigo Pinto, que es un gran formador, un gran agente y un gran formador. Decía que él acostumbraba a irse con los clientes en su coche a las propiedades que iba a vender y tal para empatizar, para conocerlos, para tener esa oportunidad de esa conversación distendida, relajada, donde el cliente se abría, ¿no?
y que en una de esas situaciones había, en el coche, había dicho, oye, tienes el coche súper bien cuidado, ¿no? Porque además siempre les decía, uy, tengo roto el mío, pasa por mí, ¿no? Entonces iba en el coche del cliente y le decía, tú tienes el coche súper bien cuidado, wow. Dice, mira, Rodrigo, yo lo que quiero es este chalet, te pregunté por él, porque tengo una colección de coches y para mí el parking y donde meta mis coches lo es todo, ¿vale? Claro, ¿Sabes qué exacto. hizo? Entró a la casa por el garaje. O sea, cuando enseñó esa casa, efectivamente lo primero que hizo fue, con el mando a distancia, abrir Entonces, claro. la puerta del garaje y entrar. Y dijo, el cliente dijo, ya está, esto es lo que quiero. Ya después fueron a ver la casa pues Ya, para ya. no dejar, ¿no? Pero tiene que ver eso mucho con el ejercicio de entender qué es Eso lo es. que realmente mueve al cliente, ¿no? Mira, por aquí me hacen algunas Sí. preguntas. Dice Maribel Simón, siempre he creído que la empatía va de la mano de la humildad. Para mí, lo más importante es las personas que forman parte de mi vida. Para mí lo más importante en las personas que forman parte de mi vida. Gracias por estos directos, Rocío. Gracias, Maribel, a ti por estar encantada de la vida. Pero va de la mano. Yo creo que, no sé, ¿tú qué Bueno, dices? yo creo que la humildad tiene que ver con ser capaz de reconocer que no lo sabemos todo y que por tanto podemos conectar con el otro. Es decir, que sí es uno de los factores de la empatía. Lo que pasa es que la empatía hay que entrenarla también, ¿eh? No, Ujú. no se nace empático, hay que entrenarlo, que muchas veces caemos en la trampa de pensar como esta persona me está escuchando, a lo mejor está empatizando, no necesariamente, practiquemos, o como esta persona se pone al servicio del otro con humildad y sin soberbia, es empático. Para mí va más de sumar, ¿eh? No, no son, si eres humilde, eres empático, bueno, eres humilde, escuchador, te conoces bien, recibes las emociones del otro, sabes cuáles son de tu cliente y cuáles son tuyas, ¿eh? O sea, es una mezcla de varios componentes, pero desde luego si yo estoy mostrando soberbia o superioridad o esta sensación de que yo lo sé todo, el cliente no se va a sentir escuchado jamás, aunque yo sea el que más sabe de propiedades del mundo, si no se siente escuchado. Y ahí sí veo que la humildad es importante, ¿sí? El ser capaz de decir, mira, yo el otro día conversaba con un médico que decía, yo empecé a conectar con el paciente cuando me di cuenta de que yo también debía aprender del paciente. Cuando me di cuenta de que el paciente a mí me enseña cómo necesita ser tratado, cómo está viviendo el tratamiento, qué es lo mejor para él. Esto conecta mucho con esta idea de humildad, ¿no? Es decir, yo sé mucho de este ámbito de enfermedad o de tratamiento, pero no sé Pero no sé nada de ti. paciente en concreto, cómo lo vive, cómo es su vida, qué necesidades tiene en su día a día, cómo son sus hábitos, cómo está funcionando ese tratamiento en definitiva. Entonces, sí, tiene mucho que ver con, me bajo las gafas de sabio y digo, ¿y cómo lo está viendo usted? Sí, me Cuéntame conecto. cómo lo vive, qué es lo que siente, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que aprender? Aprender a hacer preguntas. Que, por ejemplo, alguien, imagínate que yo empiezo hoy en el mundo comercial o en el mundo hablo mucho del mundo comercial, entre otras cosas es porque es mi óptica, lo sé, me lo vas a decir, pero no sé. Y el otro es porque, bueno, muchas de las personas con las que trato y tal y son formadoras, pues, bueno, son alumnos, pues es el mundo en el que viven, ¿no? Entonces, muchas veces les cuesta. Al principio les cuesta porque tienen una inseguridad muy grande, porque no saben tanto ser agentes. Soy agente inmobiliario, he hecho algunos cursos, voy con alguien a mi lado, quizás al principio, pero no tengo mucha idea de qué preguntar o cómo responder. Mm, Entonces, muchas veces voy a esa entrevista con miedo, ¿no? mm. Luego, opción B, digamos. Ya sé un poco más, tengo un poco más de seguridad, pero aún me cuesta establecer esa relación. ¿Cómo obligarme a no contar mi libro? Yo vine a contar mi libro.
¿Cómo obligarme a no contar mi libro para que el cliente me cuente el suyo? Qué buenas Bueno, preguntas, ¿eh? yo creo que hay una parte más hard, más de procedimiento y una parte más soft, más de autoconocimiento, ¿no? O sea, Ujú, hay una parte de en qué contexto empresarial estoy, cuáles son las soluciones, cuál es el estilo comercial que tiene mi compañía y esa parte irla practicando, ¿no? Es decir, ujú, no tengo toda la información, pero tengo lo clave, ¿no? Hay una ujú. parte de conocimiento del contexto en el que estoy, ¿no? Luego hay una parte del conocimiento de la tipología de clientes y de, bueno, cuáles son las necesidades que habitualmente aborda nuestra oferta de soluciones, ¿no? Luego hay Ujú, una parte de autoconocimiento, es decir, ¿qué me pasa a mí con esto? Reconocerme vulnerable cuando no tengo suficiente información. ¿Qué me pasa a mí con las emociones? Hay un entrenamiento emocional también relacionado con, primero, claro. saber cuándo las siento yo, ¿no? Y esa intención positiva que tienen todas las emociones, que tiene la ira, que tiene la rabia, que tiene la tristeza, ¿eh? Y cómo las gestiono, porque esto de gestionar implica que si no las acepto y si no las reconozco, mi cara está enjuiciando al otro. Cuando dice, no, Claro. perdona, es que no he entendido, me he perdido aquí. A ver, lo que quería decir exactamente, y ya estamos poniendo una cara de condescendencia de que le estamos perdonando la vida al cliente, o sea, ser consciente de las emociones, ¿vale? Ser consciente de lo que sabemos y pedir ayuda cuando no sabemos. Entrenar la presencia y la escucha con una preparación previa. Esa preparación previa implica un argumentario breve y preguntas básicas que nunca debo olvidar para hacer esos tipos de empatía que decimos, ¿vale? Y después estar preparados para, en según qué momento de la relación con el cliente, nos decíamos antes, no es primero la primera entrevista que una de cierre, ¿eh? Estar dispuestos a estar en presencia, quiero decir, sin la cabeza llena y utilizar el silencio de manera respetuosa, porque a veces estamos callados, pero no estamos en silencio. Y después atreverse, y esto ya lleva más entrenamiento, a que la pregunta salga de la escucha. Es decir, dice usted que lo que más le interesa es que haya jardines cerca para que los niños que son pequeños, ¿en qué zona está pensando? Si quiere, luego después yo le cuento en qué zonas ahora tenemos que están en crecimiento y que tienen posibilidades de parques cercanos, pero dígame usted en qué zona está pensando. Y tener una de las competencias fundamentales de un comercial, yo diría de una persona en la vida, la paciencia para sostener la escucha, porque esto va a ser un beneficio para que el cliente se sienta escuchado, ¿no? Y Es luego cuando la sintamos paciencia y que la alguna de la escucha. información que nos dice el cliente nos está sirviendo para avanzar en nuestra conversación, pues atrevernos a mostrarlo, es decir, entonces ha dicho que esté cerca de un jardín, bien comunicado y con mucho sol para las habitaciones de los niños. ¿Es esto lo que ha dicho como el más importante? Sí, sí. Y bueno, y para los tiempos que corren, como no se sabe cuánta pandemia vamos a tener, para cuántos años, que la terracita sea grande. ¿Mm? Para que si no pueden salir, por lo menos jueguen en la terraza. Estamos vendiendo un montón de chalets precisamente por Claro, eso. claro. La Pero gente está huyendo de las ese ciudades. tempo, ese ritmo de nuestra escucha, dependiendo del momento en el que estemos de la conversación, pero fundamentalmente me decías una persona que empieza o que tiene quizá menos experiencia, ¿por dónde podía estar ahí, ¿no? Llevar preguntas y tener la paciencia de esperar a que te contesten. Y si te Exacto, queda alguna duda, preguntar y exacto. preguntar. O sea, quedamos peor si no preguntamos y Eso es. suponemos. Son como los argumentarios que siempre aquí, Claro, cuando alguien viene y me dice una gente, pues mira, por ejemplo, oye, y el comprador, ¿y tiene dinero? Pues supongo que, bueno, me tiro hago un drama, pero lo hago un poco escenificando para que entiendan lo importante que es no creer que, sino tener la exacto. certeza, ¿no? Oye, Eso pero es. ¿cómo le voy a preguntar si tiene dinero? ¿Y cómo no? ¿Y cómo te vas a poner a enseñarle casas si no lo tiene? O Ujú. sea, ¿Cuál es su siempre hay, presupuesto? ¿Con qué está contando? ya, O sea, ya hablo con el banco, tienen los eso es. ahorros, ya tiene todo cuadrado, o sea, yo creo que es importante. La verdad es que
es apasionante el tema de la empatía, porque realmente hay un antes y un después Luego hay una parte para eso que decíamos del cuidado emocional, ¿no? Del autoconocimiento. O sea, si yo estoy lleno, si yo estoy estresado, si yo no me permito reconocer que tengo un mal día, va a ser difícil que me prepare para hacer trabajo con clientes o con otros interlocutores de la organización, ¿no? Entonces, conectado con este que decía Stephen Covey, ¿no? Que hablaba de los 7 hábitos de la gente altamente altamente efectiva y decía, efectiva. tener clara la perspectiva, la visión, escuchar, planificar, estructurar los temas. Y cuando ya llevaba varios decía, pero si usted no se cuida, si no está en marcha, y ponía la metáfora de la sierra, La ¿no? Entonces sierra. vas caminando por una montaña, decía Stephen Covey, voy caminando por una montaña y me encuentro 2 personas que tienen una sierra para cortar un árbol que está haciendo un ruido horrible porque está totalmente como rota, ¿no? Todos los dientes rotitos. Y dice, ¿y usted por qué no cambia y afila y mejora para poder hacer mejor el trabajo? Porque están tardando mucho. Y dice, es que no tenemos tiempo, No no podemos tenemos tiempo. pararnos a mejorar esto porque no nos da tiempo. Ya, pero es que están tardando mucho más tiempo y lo están haciendo. Ya, pero al final Esto es es que lo si que te hay. paras, pierdes tiempo. Entonces, ¿qué tiempo tengo yo o qué energía o qué prioridad me doy a mí mismo? A mí mismo, ¿no? Entonces, Stephen Covey decía, cada persona es diferente y tiene diferentes focos de interés, pero la empatía requiere también un entrenamiento físico y emocional para estar preparado para empatizar, ¿vale? De ahí que, por ejemplo, en las profesiones sanitarias, con los turnos tan larguísimos que hacen, la atención tan extrema que están viviendo durante estos meses, su cuerpo no está preparado. Y como decíamos Definitivo. antes, la empatía se gasta, se agota. ¿eh? El estrés les impide entender qué le está pasando a otro y decir, Eso les generará un nivel de frustración claro, brutal. fíjate qué frustración, ¿no? Mira, el riesgo está en, para que no me contamine, no me conecto con el paciente o con el cliente, y en el otro extremo está, bueno, pues me voy a quedar con todo lo que me cuenten y entonces llego a casa hecho polvo, ¿no? Y esto en el Sí, ámbito pobres. sanitario, que quizá ahora está siendo más extremo, pero en todos los ámbitos profesionales, ¿no? Esta eh, pequeña trampa que tenemos ahora a veces montada con el teletrabajo, ¿no? Esta mañana me decía un colega, claro, es que antes salía de la oficina, me iba a casa y decía, ya, estoy desconectando, pero ahora es que tengo el ordenador en la mesa del salón, entonces no desconecto. Bueno, pues tienes que hacer un ritual para esconder o cerrar tu ordenador si lo tienes en la mesa del salón a una hora que se parezca a la que tú hacías de oficina o incluso mejor y hacer cosas que Diferentes, no ¿no? tengan que ver con el trabajo. Entonces, nuestro enfoque en desconectar, en cuidarnos, en conversar, en leer, dormir, comer bien, alimentarnos, hacer un poco de ejercicio. O sea, esa parte física, emocional, social e intelectual que nos va a permitir estar preparados para empatizar, porque insisto en que consume muchísima energía. Muchísimo. Y bueno, dentro de los trucos, me encantan los consejos, nos quedan nada más 6 minutos, o sea que ¿Eh? si alguien del público quiere hacer preguntas, Sí. este es el momento, no lo dejéis al último. Pero yo, por ejemplo, me ha pasado que he pasado circunstancias bastante complejas Mm, a nivel personal, obviamente como todo el mundo me imagino, mm, pero que cuando entro en casa de un cliente, siempre hago el ejercicio de ahora ya nada existe, ¿no? De hecho, me acuerdo muchísimo y me duele cada vez que lo pienso horrible. Tuve una hermana que falleció por cáncer y me acuerdo que el último día que estaba ya en las últimas me empezaron, somos 10 hermanos, entonces los 10 hermanos más los cuñados más los sobrinos, todos pensaron en mí y empezaron a mandarme mensajes de esto está ya tal, ya cual, y yo estaba entrando en un momento donde yo prácticamente no tenía muchos ingresos y necesitaba hacer eso, y estaba entrando a la firma de un alquiler, ¿no? Y en ese momento dije, se para el mundo, entro, estoy con los clientes, firmo el alquiler, pim pam, eso sí, no conversé de más ni nada, sino pim pam. Y ahora sí, chicos, muchas gracias, cobré. Por supuesto, una se me estaba haciendo la loca para cobrar y le dije, sí, hombre,
encima de que estoy en uno de los peores momentos de mi vida, me voy a quedar sin cobrar, por supuesto. Entonces, por supuesto que cobré. Pero, y eso sí, cuando salí, pues por supuesto ya me derrumbé, etcétera, y tropecientos mensajes de mi familia y luego ya llamé y demás. Fue un momento muy, muy, muy duro. Pero ahí me di cuenta y fue como un, wow, qué capacidad tengo de abstraerme, ¿no? Mira, me pongo emocionado. ¿Qué momento tengo, o sea, qué capacidad tenemos de, en el momento que lo decidimos, es como, eso ahora mismo no está pasando en mi vida. Ahora mismo estoy aquí, ahora, firmando esto. Lo necesito porque de esto como, y con lo cual mis emociones, mis sentimientos, mi dolor y demás, fuera. Y estoy en el alquiler, y estaba en el alquiler, yo misma me sorprendía de, a ver, esto, pim, pam, las fotos, el archivo, y claro, cuando salí ya casi me muero, pero de verdad es que es un ejercicio que recomiendo a todo el mundo, o sea, como dices tú, uno, cuidarte, o sea, digamos, el afilar la sierra significa para poder ayudar a los demás, primero tenemos que estar bien con nosotros mismos. Hacer ejercicio, comer bien, dormir es fundamental. Tener claras las ideas. Si no te gusta lo que haces, no lo hagas. Busca otra Conecta con tu profesión pasión, o busca ayuda. O sea, conecta con lo que tú quieres ser, ¿no? Y si realmente esto te gusta y te apasiona, pues vea por ello. Siempre haciendo el ejercicio, y me encantó esta frase, me la voy a grabar aquí, vaciar para llenar. O sea, el cómo de verdad en ese momento donde no soy yo, voy a vaciar, voy a quitarme todo lo que llevo, porque es verdad que agentes míos o situaciones, clientes, te cargan muchísimo, que llegas a tu casa y dices, no puedo ni moverme, me has robado toda la energía. ¿Cómo puedo hacer para volver a resetear, ¿no? Entonces, vaciar, igual Cada tiene que uno ver con tenemos nuestra hábitos, estrategia, ¿no? efectivamente, Rocío, ahí cada uno tenemos nuestra estrategia. O sea que yo cuando llevo varias sesiones o conversaciones, pues hago 5 minutos de respiración y 5 de lectura, por ejemplo, leer cualquier cosa me desconecta o pasear. Cada uno debe elegir Ponerte su una canción y estrategia ponerte a para, bailar. por ejemplo, bailar, porque a veces el exceso de información también nos fatiga. Y luego hay una cosa importantísima que has dicho, Rocío, que a mí me gusta para estos tiempos también difíciles que corren, pero para la vida en general. Conectarnos y estar para los demás nos desconecta también de nosotros mismos. Yo a veces cuando mi hija vivía aquí en casa y me decía, no, es que tal, ¿por qué no vamos un fin de semana a una ONG, a trabajar con las personas, a Muy bien, ayudarles en Cáritas, estar muy para los bien. demás, tener que cuidar a alguien, y en este caso puede ser enfermedad, pero también puede ser cliente, estar para otro y salir de nosotros un rato, de nuestros Un pensamientos, de ejercicio nuestras brutal. emociones. Un Esto es ejercicio importantísimo, brutal. Buenísimo. porque las personas que cuidan o que están al servicio, siempre que no pongan número uno los demás y ellos se pongan el último, este equilibrio a veces también es difícil de Bien, está conseguir. bien. Estar para los demás relativiza y da un poco liviandad también a nuestras propias cosas, ¿no? Que somos los No, y seres humanos valorar. Yo también. creo que de esos ejercicios estuve ayudando en una ONG de mujeres en peligro de exclusión social y yo pensaba que iba a ayudar. Pero lo irónico es que cada semana que iba, yo salía mucho más reforzada en todos Eso los es, sentidos. Agradecida de lo que tenía, agradecida de la educación, eso es. agradecida de la tranquilidad que había en mi casa. O sea, es como, según tú vas a ayudar y terminas siendo bastante más Claro. ayudado de lo que ayudas, ¿no? Claro, porque conecta con cosas importantísimas para empatizar, que es no sentirte en deuda o que el mundo está en deuda contigo, sentir gratitud, sentir reconocimiento, autoconfianza, valoración, y todo esto nos facilita la apertura a los demás, ¿no? Porque si estamos más preocupados por lo que nos pasa a nosotros o por lo que nos falta, esta mirada permanente que tenemos en lo que nos falta, nos dificulta para estar para el otro, ¿no? Me ha encantado, Sandra. Podría estar 3 horas aquí Muchas hablando gracias, Rocío. contigo. Me ha encantado. Muchas gracias. Te volveremos a llamar para el tema de las emociones, porque que sepan que Sandra me ha hecho llorar una barbaridad. No he llorado más que cuando me hice coach, porque como primero te coachean, Bueno, no sacas me des todo tan lo mala que fama, traes. Rocío. También nos reímos mucho, ¿eh? Sí, bueno, madre También mía. nos reímos mucho.
Es verdad, es verdad. La verdad es que para mí fue un proceso brutal. De Ese verdad abanico que emocional es importante que lo vivamos, ¿eh? Que a veces sí. estamos demasiado focalizados solo en unas cuantas y las No, otras no, las tenemos no. arrinconadas, ¿no? De verdad que es un ejercicio muy bueno, un Mm, ejercicio de valorarlas todas, de sentirlas, de claro, sentirte vivo, espectacular, de verdad. Muchas gracias, un gracias de placer. nuevo, Gracias a gracias cuando todos. fuiste mi maestra, gracias de nuevo por participar hoy. Me ha encantado, estoy convencida que esta charla a toda Espero que la sirva. gente que hacen el mismo trabajo que yo les va a gustar, porque al final son ayudas y consejos buenísimos. Un Gracias por placer. todo, Sandra. Os Un mando un abrazo a besote todos. enorme y gracias, chicos, por estar conectados siempre. Muchas ¿Vale? gracias. Hasta pronto a todos. Hasta Adiós. pronto.